Bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar la sección 3 del Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera. Como vemos, este tema ya es un tema global, donde el IASB empieza a emitir las normas de aplicación a nivel mundial. Se espera entonces que Colombia entre en este proceso de convergencia durante los próximos años. Si bien para el grupo 1 actualmente venimos en ese proceso de preparación obligatoria, esperamos que el grupo 2 también continúe con esto. Mi nombre es Mario Alejandro Flores Castañeda, soy contador público de la Universidad de Antioquia, especialista en revisoría fiscal de la Universidad Autónoma Latinoamericana, estudioso de las normas internacionales de información financiera desde el año 2009. En la actualidad hemos entonces efectuado diversos diplomados en la misma temática, con el fin de estar muy a la vanguardia de lo que es este tema. Vamos entonces a dar un pequeño abrebocas a lo que es la NIC 37, pasivos, en lo que respecta a pasivos contingentes, provisiones y activos contingentes. Esta norma entonces lo que nos refiere entonces son aquellos pasivos de los cuales existe una incertidumbre sobre la real obligación, ¿cierto? Bien sea en su cuantía o en su vencimiento. Es decir, si yo tengo una obligación, por poner el tema, una obligación de la cual me espero desprender de beneficios en un futuro, pero no tengo claramente especificado ese plazo, entonces debería aplicar puntualmente la NIC 37, tal como lo puede ser un litigio, en cuyo caso entonces habrá que esperar el fallo de un juez, y del cual serán entonces los abogados los que nos determinen esa probabilidad de ocurrencia del hecho. Es entonces allí la gran diferencia que existe con lo que es un pasivo contingente, porque en el pasivo contingente realmente no hay una verdadera probabilidad de ocurrencia, sino que el pasivo ya es más posible y existe una incertidumbre sobre la real ocurrencia o no del bien, del hecho, de la obligación de desprenderse de los recursos. Entonces, esa es la principal diferencia que existe entre una provisión y un pasivo contingente, la alta probabilidad de ocurrencia o no del bien. Pero el pasivo contingente también nos puede orientar a que el importe del bien no puede ser medido fiablemente. Es decir, que por X o Y motivo no se pueda determinar con certeza el valor a pagar. Eso es entonces lo que nos va a establecer o no la categoría para clasificar si es un pasivo o si es un pasivo contingente o si es una real provisión. Pero cuando hablamos de provisiones, nos vamos entonces a tener que orientar a obligaciones, no como en Colombia, que hablamos de provisiones de activos. No, las normas internacionales de información financiera nos hablan es de deterioro de valor. Entonces, en algunos países, como el caso colombiano, el decreto 2349 establece como provisiones aquellos deterioros de valor, ¿cierto? Para el caso bien sea de los inventarios, bien sea de la cartera o de la misma propia planta y equipo.
Pero en el caso de la norma internacional, lo que nos está orientando es a que esos deterioros de valor se manejen con la NIC 36, propiamente los deterioros de valor, o con otras normas que las traigan incorporadas. Entonces, retomando un poco lo que son las provisiones, los pasivos contingentes y los activos contingentes, entonces es ese activo contingente aquel activo de naturaleza posible. Entonces nosotros lo que nos tenemos que hacer es preguntarnos si existe alta probabilidad de ocurrencia de que la entidad se desprenda de los beneficios económicos, y entonces allí es cuando realmente va a determinar si es un pasivo contingente o es una provisión. Y esto difiere entonces no solo en el reconocimiento, sino que también nos impacta la medición y posteriormente la revelación. Vamos a hablar entonces del reconocimiento de una provisión. Se debe reconocer una provisión cuando entonces se den las condiciones de un pasivo, o sea, que el pasivo sea real, una obligación presente. Y una obligación presente ya sea legal o implícita, que es donde empezamos a tener de pronto ciertos cambios en el modelo colombiano, porque las obligaciones legales son muy fáciles de identificar, pero las obligaciones implícitas también pueden surgir o bien sea de la tradición o bien sea de una obligación legal que esté incorporada en un contrato. De igual manera, entonces, debe cumplir la segunda condición de pasivo, y es que se debe dar como resultado de un suceso pasado. Y es ahí donde hay que especificar que muchos contadores, de forma equívoca, estamos provisionando hechos o situaciones que no corresponden. Es decir, probabilidad, es que tengo alta probabilidad de tener pérdidas en un futuro, entonces las voy a provisionar. No se podría, por lo que ya se ha establecido que tiene que ser resultado de eventos pasados y no futuros. La consecuencia de yo de provisionar un mantenimiento, el hecho todavía no se ha dado, en consecuencia no es todavía un pasivo, a excepción de que sea entonces un mantenimiento muy costoso, muy relevante, inherente de las actividades. Eso es un caso atípico en la norma. Y entonces debe existir la segunda característica para reconocimiento, y es que exista una alta probabilidad de desprenderse recursos. Recordemos que para yo reconocer de acuerdo con el marco conceptual de las normas internacionales, el pasivo me debe cumplir dos características para reconocerlos, y es que sea probable que la entidad tenga que desprenderse de los recursos, y segundo, que pueda hacerse la estimación de forma fiable a la obligación. Entonces, si yo no cumplo con estas dos características, más la condición inicial del pasivo, entonces no podría reconocer o llevar a los estados financieros ese hecho como tal. Entonces, de no cumplirse las condiciones anteriormente establecidas, no podría reconocerse una provisión. Podemos decir entonces que lo que va a marcar la pauta en la norma NIC 37 va a ser la alta probabilidad de ocurrencia, y eso es lo que nos va a determinar a nosotros si reconocemos o no la provisión o el pasivo contingente. ¿Cómo se mide entonces una provisión? Se debe hacer la mejor estimación al final de cada periodo del que se informa. Entonces es allí donde nosotros tenemos que incorporar otro tipo de mediciones. Es decir, hablemos de los costos de desmantelamiento de la propia planta de equipo. Entonces, si bien se reconoce el activo, porque existe una obligación presente de desmantelar, bien sea por hechos legales, compromisos, esta obligación ya existe, entonces la tengo que reconocer en los estados financieros.
y posteriormente ir actualizando el valor. Pero aquí ya tengo una medición fiable de lo que es ese valor, del costo de desmantelamiento. Es entonces que nosotros tengamos que utilizar ya otros métodos, por ejemplo, el de pérdida esperada, donde los hechos se miden de forma individual y se acumulan para poner uno de los tantos que se pueden utilizar para la estimación de ese valor que se espera. Es decir, si yo tengo una demanda en cuyo caso tengo una alta probabilidad, por encima del 50%, entonces yo lo que tendré que determinar entonces es el monto de acuerdo a la probabilidad. Si yo estoy demandado en 100 millones de pesos y tengo una alta probabilidad de ocurrencia, en este caso de 80, de resultado desfavorable en contra de la entidad, pues tendré que reconocer 80 millones en los estados financieros. Y en la medida que vaya incorporándose o el abogado me vaya dando una pauta adicional, pues entonces tendré que ir generando la obligación en esa misma proporción. Diferente de lo que es un pasivo contingente, porque un pasivo contingente, si bien existe una obligación posible, no quiere decir que se dé ni que no esté causada. Entonces, en este caso, puede darse de que hay que revelarle esa información a los usuarios de la información, ¿cierto? Porque como es posible, puede que ocurra, pero como tampoco puede que no ocurra, es decir, que la probabilidad es inferior a un 50%, entonces lo que tenemos que hacer es revelar en notas a los estados financieros: no afecto cuentas, no afecto resultados, ni un gasto. En este caso, entonces, lo que debemos de hacer es informar acerca de esa cuestión, de esa obligación en los estados financieros. Y cuando ya baje esa probabilidad a remota, entonces yo debo descartar esa posibilidad de informar, porque en este caso lo que estaría haciendo es generando falsas expectativas frente a los acontecimientos de la empresa. El tratamiento que se le da entonces a los pasivos contingentes es similar al que se le da a los activos contingentes. Entonces, un activo contingente, de igual forma que una obligación, se debe de revelar en los estados financieros, pero hay que diferenciar de dos aspectos. El primero es que la probabilidad de obtener los beneficios económicos futuros entonces sea posible o remota, y no altamente probable, porque cuando cumpla esa obligación de ser altamente probable, entonces ya se convierte en un activo real. Y ya es ahí donde la debo incorporar ya más como el activo y no propiamente con la NIC 37. Pongamos el caso de la demanda, pero a la inversa, donde la empresa es la que demanda a otra compañía, bien sea por un incumplimiento o algo. Si el abogado de cierta manera lo que nos hace es incorporar esa obligación con una alta probabilidad, porque el juez ya falló, entonces ahí ya lo que se espera es hacer efectivo eso que ya nos determinó el juez. O cuando en una subvención el gobierno tiene la obligación por ley de entregarme ciertos beneficios, es decir, si yo estoy haciendo un proyecto de interés social y el gobierno en sus políticas determina que cubre el 20% del proyecto cuando el proyecto sea exitoso, entonces ahí ya no hay un cuestionamiento sobre que han fluir o no los beneficios. Diferente es que el gobierno me condicione al cumplimiento de algo y que la entidad
no sepa si va a cumplir o no. Es entonces cuando hay que diferenciar el activo y un activo contingente. Ese activo contingente entonces son esos derechos que tienen una probabilidad, bien sea posible, de que retornen a la entidad. Vale hacer entonces la aclaración con la NIC 37 de que esta norma particularmente entonces me va a aplicar a ciertos pasivos, pero no contempla las provisiones de beneficios a empleados, porque estas normas puntualmente son tenidas en cuenta por otras normas puntuales. ¿Qué te incluye? Te incluye aquellos contratos de carácter oneroso. ¿Qué es un contrato oneroso? Aquel donde ya se tiene con certeza cuantificado que existe pérdidas sobre los beneficios que se tienen. Por poner solamente un ejemplo, yo alquilo ciertos inmuebles para realquilar, pero a la hora de determinar ese canon de arrendamiento está muy por debajo a lo que la entidad la tiene arrendado con respecto al verdadero dueño. Es entonces en ese caso donde ya tenemos certeza de la pérdida que se está incurriendo en el contrato, y es entonces cuando ya tenemos una obligación real por reconocerlo. Espero con esto entonces haber dado una idea de lo que es la aplicación de la NIC 37 respecto a las normas internacionales de información financiera. Muchas gracias.